Capítulo 118. Encantado de conocerte. 1. Kale se reunió con Tasa en una posada a las afueras de la capital. El sótano ha sido completamente renovado. Era la misma posada que había utilizado Kale la última vez que estuvo en la capital cuando entregó el brazalete a Alberu. Kale había oído que Alberu había comprado esta posada. Actualmente, la planta baja de este edificio era una posada como de costumbre, mientras que el sótano se utilizaba para albergar a los magos. Hay muchos magos. El sótano tenía 3 niveles en total con aproximadamente 30 magos corriendo para hacer las cosas. Todos se estremecieron una vez que vieron al grupo de Kale antes de inclinarse respetuosamente hacia Rosalind y luego desaparecer. Debido a que todo esto se estaba haciendo en secreto, había muchos dispositivos mágicos avanzados en toda el área. También se compró la magia de defensa más nueva para fortificar el sótano. Tasa, que tenía la misma altura que Kale, levantó la cabeza hacia Kale y preguntó: «Joven maestro Kale, ¿no es maravilloso este lugar?» Kale se dio cuenta de que Tasa estaba bromeando, por lo que siguió el juego. «Creo que nuestro castillo en Ituse es mucho mejor. ¿De verdad?» Tasa hizo un gesto con la mano y se echó a reír. No había forma de que eso fuera cierto. Esta fue un área hecha con la ayuda de los talentosos magos del Reino Wiper. El Reino Wiper era conocido por sus dispositivos mágicos. No había forma de que ningún lugar del reino pudiera coincidir con el sótano frente a ellos. Por eso Tasa sabía que Kale estaba bromeando. Probablemente solo dijo eso porque amaba mucho su hogar. «Vamos, joven maestro Kale, esto es mucho mejor que el castillo de Enituse. Aunque esta no sea la mejor ubicación, tiene los dispositivos mágicos más nuevos. Como ya sabe, la cantidad de dispositivos mágicos está disminuyendo actualmente. Por supuesto, hay un comerciante anónimo que monopoliza y vende muchos dispositivos mágicos. Me pregunto de dónde sacó todos esos dispositivos mágicos». Fue como dijo Tasa. Por eso, el hecho de que Alberu estuviera creando un lugar para que los magos desarrollaran dispositivos mágicos sería beneficioso para el reino de Rohan en el futuro. Por eso también Tasa miraba a Kale con orgullo. Sin embargo, lentamente comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Kale, que la estaba mirando, parecía estar medio en serio con lo que había dicho. Tasa miró hacia Rosalind, a quien había visto con bastante frecuencia durante los últimos meses. Tasa luego se estremeció después de ver a Rosalind parada allí con una sonrisa incómoda. Eso hizo que Tasa mirara al resto del grupo de Kale. Estaba Beacrox, que todavía llevaba al Balbud paralizado, así como Ron, Choyan, Locke, On y Hong. Todos miraban a su alrededor con indiferencia. Sus reacciones inesperadas hicieron que Tasa volviera a mirar a Kale, que estaba sonriendo. Esa sonrisa hizo que Tasa se sintiera insegura cuando comenzó a hablar. Joven maestro. De verdad. El castillo en Ituse realmente tenía más dispositivos mágicos que este sótano. Aunque no logró sacar toda la pregunta, Kale respondió casualmente: «No estoy bromeando». Rosalind asintió con la cabeza de acuerdo. Tasa dejó escapar un suspiro. El reino de Rohan no era conocido por tener una fuerte presencia de magia. Pero el territorio de Enituse, el que estaba ubicado en el rincón más lejano del continente, tenía todos los dispositivos mágicos más nuevos. En ese momento Kale se acercó a ella y le susurró al oído. «Su Alteza no le dijo que conseguiría una parte de los planos de una torre mágica para usted. Esa fue información de alto secreto». Las pupilas de Tasa comenzaron a temblar antes de calmarse rápidamente. Su expresión rígida se relajó y se echó a reír. Se echó el pelo hacia atrás y le preguntó a Kale. «Me preguntaba de dónde lo iba a sacar. Lo proporcionará usted. ¿Por qué haces una pregunta tan obvia?» Kale lo hizo a un lado como si no fuera nada. Realmente se sentía así. No tendría sentido para él no quedarse con los planos cuando iba a destruir la torre mágica. Actualmente, el castillo de Enituse y los muros del castillo estaban casi terminados con las renovaciones. En la superficie, Rosalind estaba a cargo de los dispositivos mágicos, sin embargo, la mayoría de ellos fueron hechos por Raon.
No le doy 10 monedas de plata como mesada por nada. No le estaba dando a Raon una mesada por capricho. Se lo había dado a Raon sabiendo que Raon terminaría haciendo todos los dispositivos mágicos para el castillo y su barco. Además, se dice que es mejor aprender a ahorrar dinero cuando eres joven. Joven maestro Kale, quiero ir a visitar el castillo en Ituse. Todavía está en proceso de renovación. Ven a visitarnos cuando esté terminado. De verdad. Kale asintió con la cabeza y añadió. Sí, trae a Mary contigo también. Quería que Tasa le trajera un trabajador. Tasa soltó una risa similar a un suspiro y asintió vigorosamente con la cabeza. Entonces te guiaré apropiadamente ahora. Su mirada se dirigió a Balbud. Miró la venda de los ojos y los tapones para los oídos de Balbud antes de volver a mirar a Kale y empezar a hablar. Gastamos un montón de dinero en la prisión subterránea para que no pueda escapar. Aunque Tasa tenía un collar mágico para hacerla parecer humana, Kale podía ver sus pupilas negras y su cabello negro al aire. ¿Es eso así? También estamos construyendo una prisión. Me pregunto cómo será este. Kale lo aceptó como si fuera normal. Siguió a Tasa hasta el tercer nivel del sótano. Kale luego entró en una de las celdas de la prisión. Es bastante agradable. No es así, será un buen lugar para que él se quede. Kale miró alrededor de la celda de la prisión. Había varias celdas en este piso, pero esta celda específica parecía mejor que las demás. Parecía una habitación típica de una posada, pero lo único de esta celda era que todas las esquinas estaban redondeadas. Se construyó en forma circular para evitar que el preso pudiera hacerse daño. Kale entendió su intención. Parece que has elegido el camino de la tortura mental en lugar de la tortura física. Pudo ver a Tasa asentir con la cabeza ante sus palabras. Este no era un criminal cualquiera. Era alguien con cierto rango en la organización responsable de un incidente terrorista en la capital. No había forma de que lo trataran como a cualquier otro criminal. Tesk. Kale chasqueó la lengua e hizo un gesto a Beacrox, quien sentó a Balbud en un sofá. Luego se quitó la venda de los ojos y los tapones para los oídos. Balbud no podía dejar de temblar a causa del veneno paralizante. Sin embargo, tuvo que abrir los ojos. «Abre tus ojos». Fue por la voz fría de Beacrox. Balbud tuvo que trabajar duro para poder abrir los ojos y, una vez que lo hizo, vio una bonita habitación que parecía un poco extraña. Había muchos ojos mirándolo mientras estaba allí atado. Tasa miró a Kale con confusión, ya que Balbud parecía estar en buenas condiciones. Había oído que Balbud había sufrido una gran herida. Su mirada confusa hizo que Kale comenzara a hablar. No puede mover la parte inferior de su cuerpo. Sin embargo, curamos las pequeñas heridas alrededor de su cuerpo. Realmente eres demasiado agradable, joven maestro Kale. Tasa negó con la cabeza. Balbud no podía creerlo. Lo habían torturado con todo tipo de venenos todos los días sin matarlo. Por supuesto, Beacrox había hecho eso mientras decía que todavía quería aprender más sobre los venenos. Kale fingió no darse cuenta de las acciones del hijo, que no se había olvidado de cómo su padre había perdido el brazo izquierdo. Kale evitó la mirada de Tasa, que parecía estar preguntando cómo podía haber una persona tan suave. Tasa luego se volvió para mirar a Balbud cuando Kale comenzó a hablar. Si planeas usar la tortura mental, debería presentarte a un experto. La sacerdotisa excomulgada, Cage, era una experta en tortura mental. No gracias, tenemos nuestros propios métodos. Kale apartó la mirada mientras Tasa sonreía hacia Balbud. Ella realmente no era solo un elfo oscuro promedio. Había una razón por la que ella era responsable de todo en las sombras de Alberu. Espero poder conversar contigo en el futuro. La suave voz de Tasa hacia Balbud le dio escalofríos a Kale. Kale le indicó a Tasa que abandonaran la celda después de que Kale vio el rostro pálido de Balbud, y Tasa se levantó y salió de la celda con ellos. Tasa verificó que todos, excepto Balbud, estaban fuera antes de ordenar a los guardias que vigilaran adecuadamente mientras regresaban a la superficie. Ella casualmente le hizo una pregunta a Kale mientras subían las escaleras. ¿Cómo eran los elfos? Kale podía escuchar tanto la curiosidad como la cautela en su voz.
Kale había dejado a Hans y Pendrick en una posada diferente hoy. Fue porque había una relación complicada entre los elfos y los elfos oscuros. Kale fingió no saber sobre esa complicada relación mientras le respondía a Tassa. Típicos elfos. En serio. Sin embargo, debes ser su benefactor eterno, ya que protegiste su rama del árbol del mundo. También estaba Raon. Raon. Tassa, que entendió lo que Kale quería decir al decir que Raon estaba allí, asintió con la cabeza con admiración. Deben haberte tratado como a un santo. Kale no pudo pensar en nada que decir a cambio. Tassa preguntó sigilosamente a Kale, cuyo silencio parecía reconocer que tenía razón. ¿Qué le estás vendiendo al reino Whisper que Alberu sigue riendo sin motivo cuando está solo? Comillas. Su Alteza sigue riendo cuando está solo. Kale sintió que esa escena podría ser parte de una película de terror. Kale no quería ver a Alberu reír así. Sí, cada vez que voy a informarle, él siempre se ríe mientras dice que está ansioso por lo que vas a hacer. Supongo que es posible. Tassa pudo ver que la sonrisa de Kale era similar a la sonrisa de Alberu. Los dos realmente eran similares. Esto la hizo segura de una cosa. No es algo que beneficiará al reino Whisper. Por supuesto no, soy ciudadano del reino de Rohan. Esa respuesta de indiferencia hizo que Tassa se sintiera aliviada. Tassa, que ocultó su alivio a Kale, abrió la puerta a la superficie y animó a Kale. Espero que todo vaya bien. Bebamos juntos la próxima vez. Por supuesto. Kale, que retrocedió a la superficie, pudo escuchar la voz de Raon en su cabeza. Lo que vamos a hacer es considerado una estafa. Raon había escuchado todo lo que Alberu había discutido con Kale, así como todo lo que Kale había hecho para prepararse. Técnicamente no es una estafa. No fue una estafa, era solo que solo iba a vender la mitad del artículo. De cualquier manera, solo necesito destruir la torre mágica como quieras. Me darás 10 monedas de plata si lo hago. Kale le susurró a Raon, quien parecía estar lleno de anticipación. Te daré una moneda de oro. Oh mi señor. El dragón se sorprendió. Kale comenzó a imaginar el espectáculo que se desarrollaría cuando destruyeran la torre mágica. Parecía que iba a ser bastante entretenido. Raon, que estaba pensando en conseguir una moneda de oro, la sacó para hacerle una pregunta a Kale. Kale, que estaba a punto de subirse al carruaje, se detuvo un momento después de escuchar la pregunta de Raon. Vamos a encontrarnos con la gran ballena y la pequeña rata. Kale asintió con la cabeza mientras se subía al carruaje. Hans y Pendrick pronto se unieron a ellos en el carruaje mientras se dirigían hacia la costa noreste del reino de Rohan, la ubicación de la base naval del territorio de Ubar. ******. Kale miró lentamente alrededor de la costa del territorio de Ubar que no había visto en unos meses. Envió a Ron y Beacrox al acantilado de los vientos para reunirse con Buitira mientras Kale se movía solo con Choyan, Locke y Pendrick a su lado. On y Hong eligieron ir a la residencia con Hans ya que no les gustaba el agua. Humano. Por supuesto, Raon estaba con Kale. Humano, esa cosa. Raon llamó a Kale varias veces pero no pudo terminar su oración. Pero Raon no fue el único. Joven maestro, Nim. Kale, Nim. Omi. Locke, Choyan y Pendrick también se quedaron sin palabras. Kale no pudo evitar mirar esa cosa mientras trataba de mirar alrededor de la base naval. Menos mal que lo hicimos para que solo aquellos con la autorización adecuada pudieran ingresar a la base. Gracias a Alberu, quien era extremadamente cauteloso con el envío de espías de la Alianza del Norte, la base naval estaba bajo múltiples capas de seguridad. Por eso Kale se sintió aliviado después de ver la cosa frente a él. Choyan señaló hacia la parte enituse de la costa con su dedo. Kale, Nim, eso es un barco, ¿verdad? Sí, es un barco. Por supuesto, esta también fue la primera vez que Kale lo vio. Solo había recibido informes sobre cómo iba la construcción a través de comunicaciones por vídeo. Choyan estaba murmurando como un idiota con una expresión de sorpresa en su rostro. Un barco extremadamente grande estaba frente a sus ojos. Comillas.
Cualquiera podrá decir que es un barco en Ituse. Kale, quien asintió con la cabeza con confianza, en realidad, Kim Rok-su, se sintió aliviado después de ver el barco casi terminado. Era diferente en comparación con el barco tortuga coreano que conocía. Choyan parecía simplemente sorprendido por el tamaño del barco, en lugar de pensar en Corea o el barco tortuga como lo había hecho Kale. A diferencia del barco tortuga en la mente de Kale, este barco no tenía un caparazón de tortuga cubriendo la cubierta. En cambio, la cubierta estaba abierta con paredes en forma de caparazón de tortuga a ambos lados del barco. El plan era que muchos dispositivos mágicos diferentes estuvieran dentro de estas paredes en forma de concha para que pudieran dispararse al aire. ¡Ja! Kale dejó escapar un suspiro después de ver el barco. Había subestimado la forma de hacer las cosas de su padre y de la familia en Ituse. Raon, que había estado callado por un tiempo, finalmente comenzó a hablar de nuevo. Humano, eso es todo oro. Todo ese amarillo es realmente dorado. Todas esas cosas brillantes en el barco son de oro. Choyan dejó escapar un grito ahogado. Es una tortuga dorada. Los caparazones de tortuga a ambos lados del barco eran de color dorado. Además, había una elegante escultura de tortuga en la proa del barco. Incluso el mástil del barco tenía una tortuga dorada. Todo el oro del barco brillaba intensamente bajo el sol. Joven maestro, Nim, no sabía que eras de una familia tan rica. Incluso Pendrick, que no tenía deseos de cosas materialistas, no pudo evitar jadear ante la gran cantidad de oro en el barco. Kale miró hacia ellos y aclaró las cosas. Tenía que hacerlo antes de que tuvieran una idea equivocada. Quiero decir esto para que todos ustedes no se hagan una idea equivocada. Kale notó que Mueller corría desde la orilla, así como Witira, Ron y Beacrox que se dirigían hacia ellos desde el acantilado de los vientos. Luego volvió a mirar al grupo que estaba con él y lentamente comenzó a hablar. Todos estaban esperando escuchar lo que tenía que decir. Solo está bañado en oro. No estaba completamente hecho de oro. Choyan y Pendrick lo miraron con expresiones de asombro, pero Kale había dicho lo que tenía que decir, así que los ignoró y saludó a Witira, que llegó antes que Mueller. Mucho tiempo sin verte. Sí, joven maestro Kale. ¿Has estado bien? Contrariamente al feliz saludo de Witira, no se veía bien. He estado bien, pero tú no pareces demasiado bien. Kale preguntó al respecto de inmediato, ya que no le gustaba andar por las ramas. Witira asintió con la cabeza como si hubiera esperado esto y comenzó a hablar. Tampoco quería perder el tiempo andando por las ramas. Fue directo al grano. Terminamos enredados con el continente oriental por culpa de las sirenas. En ese momento, Ron y Beacrox miraron hacia Witira. El continente oriental era su ciudad natal y un lugar del que Kale no sabía mucho. Recolectamos mucha información gracias a eso, pero hay algo que nos es difícil de hacer. Vine con la esperanza de que pudieras ayudarnos. ¿Quieres pedirme un favor? No es un favor, sino un intercambio de información. Kale había esperado esto. No sería algo pequeño, ya que la tribu ballena dijo que vendrían en persona. Sin embargo, no podía fingir ignorancia y evitarlos. Necesitaba saber qué estaba pasando para evitar cualquier dolor de cabeza. Estaba seguro de que estaba relacionado con la organización secreta. Si era demasiado difícil de manejar para Kale, planeaba pasárselo a otra persona como los elfos, Alberu o incluso el dragón de oro. Habla. Kale le indicó a Witira que continuara. Con cautela comenzó a hablar de nuevo. Quienes nos dieron esta información fueron los miembros de la raza que era conocida por ser la raza más fuerte del continente oriental. Raza más fuerte. Aunque eso llamó la atención de Kale, se centró más en la parte de, era conocido por ser, que parecía describirlo como algo del pasado. Sintió un escalofrío correr por su espalda, aunque no había brisa. La tribu de los tigres estuvo a punto de ser eliminada debido a esa organización. Nos encontramos con su chamán. La tribu de los tigres. Kale no escuchó nada más que Witira tuviera que decir. Se quedó en blanco en el momento en que ella dijo tribu de los tigres, y parpadeó un par de veces. Comillas. La tribu de los tigres.
Kale preguntó si había escuchado correctamente. Sin embargo, Witira pensó que no había escuchado correctamente y detuvo lo que estaba diciendo para confirmar. Sí, la tribu de los tigres. Solo el nombre lo hacía sonar como si fuera una de las razas más fuertes del continente oriental. Al parecer, también tenían un chamán. C-119 Encantado de conocerte. Kale no pudo evitar preguntarse. Tengo alguna afinidad desconocida con los animales. No podía entender por qué seguía enredado con tantos tipos diferentes de gente bestia. Además, todas eran gente bestia que estaban luchando o en peligro. No es como si estuviera dirigiendo un hospital de animales o algo así. Kale miró a su alrededor. Ron y Beacrox ya estaban junto a Witira y Kale para poder ver si alguien se les acercaba. Realmente eran un dúo agudo de padre e hijo. La mirada de Kale se volvió hacia Witira. ¿Cuál es la información que desea intercambiar? Witira usó su lengua para lamer sus labios inferiores después de ver la mirada de Kale. Su boca se estaba secando después de ver cómo se veía Kale como si no tuviera ningún interés en su información. Sin embargo, la mente de Kale estaba en un estado de caos en este momento. ¿Qué lío sería si yo también me enredara con los tigres? Kale estaba pensando en lo horrible que sería el futuro cuando Witira finalmente comenzó a hablar. En realidad, no es necesario que nos brinde ninguna información. Somos nosotros compartiendo información contigo. La expresión de Kale se volvió extraña. Nada en la vida era gratis. Continuó mirando a Witira antes de comenzar a hablar. Al menos escucharé lo que tienes que decir. Witira asintió con la cabeza y comenzó a hablar. Recitó la información que había reunido mientras patrullaba la costa del continente oriental. La organización que mencionaste antes, ARM, ha tomado el control total del inframundo del continente oriental. Los ojos de Ron se dirigieron hacia los labios de Witira. La tribu tigre descubrió que una parte de ARM había cruzado hacia el continente occidental. Mientras recopilaban más información al respecto, se enteraron de que ya había llegado una gran cantidad de expertos al continente occidental. Kale asintió con la cabeza. Tiene sentido. El lancero mágico, el maestro de la espada rubio, todos ellos eran expertos excepcionales. Witira observó que Kale asintió con la cabeza mientras ella continuaba hablando. Y descubrieron que ARM es First Battle Brigade, primera brigada de batalla de ARM, una de sus muchas brigadas de batalla, llevará a cabo un movimiento a gran escala en un futuro próximo. Kale, que estaba asintiendo con la cabeza sin comprender, dejó de moverse. Comillas, ¿qué dijiste? Kale se preguntó si había escuchado correctamente. ¿Qué va a pasar? La primera brigada de batalla. La tribu tigre está segura de que toda la brigada se está preparando para moverse. Comillas, ¿dónde? Aquí. El continente occidental. Sí, el continente occidental. Kale se quedó sin palabras después de escuchar esta información que era mucho mayor en escala de lo que esperaba. Luego levantó la mano para cubrir su cuello porque le estaba dando escalofríos. Witira notó la expresión de preocupación en el rostro de Kale. Sabía que se preocuparía por eso. Comenzó a sentirse cálida al pensar que Kale estaba seriamente preocupado por el continente occidental. Sin embargo, Kale estaba preocupado por sí mismo, no por el continente. Joven maestro Kale, por eso. Es por eso que, hay más. Kale miró hacia Witira, quien le trajo información que no quería, como si estuviera mirando una bomba de tiempo. Sin embargo, Witira continuó hablando como si estuviera tratando de resolver la preocupación en la mente de Kale. La tribu de los tigres y las ballenas están actualmente reuniendo más información. La tribu tigre espera que la brigada se mueva este invierno. Kale comenzó a fruncir el ceño. Witira había dicho que la tribu tigre estaba al borde de la extinción debido a ARM. Entonces, ¿por qué estaban metiendo sus narices en desenterrar información? Tenían como objetivo vengarse. La tribu tigre tuvo una sugerencia para nosotros cuando compartieron esa información con nosotros. Kale rápidamente comenzó a hablar. Tenía la sensación de que no debería escuchar los detalles de su sugerencia.
Ya veo. Entonces, ¿cuál es la información que quieres de mí? Esa era su forma de intentar dejarlo de lado. Sin embargo, fue en vano, ya que Witira asintió con la cabeza y describió la sugerencia. Lo que sugirieron fue que, en el momento en que la primera brigada de batalla llegue al centro del océano. Kale comenzó a fruncir el ceño y miró la cintura de Witira. Tap, tap. Witira estaba acariciando el látigo envuelto alrededor de su cintura mientras continuaba hablando lentamente. Los matáramos a todos. Kale dejó escapar un profundo suspiro. Finalmente entendió por qué la organización secreta trabajó con las sirenas para intentar tomar el control de la ruta marítima. Fue para que pudieran trasladar a sus miembros al continente occidental de forma segura. Cada palabra que decía Witira sonaba como un trueno en los oídos de Kale. La tribu tigre piensa que deberíamos deshacernos de ellos y no dejar rastros. El océano será ventajoso para nosotros porque podremos reducir el número de heridos de nuestro lado, así como capturar más fácilmente a algunos prisioneros para obtener más información. Comillas, de verdad. Sí, es un plan muy entretenido. Juju. La risa de Witira vagó por la cabeza de Kale. Son tan aterradores. Arm era una de las ramas de la organización secreta. Eso significaba que su primera brigada de batalla sería muy fuerte. Por esa razón Kale no quería involucrarse en esta batalla oceánica. Por eso Kale volvió a hacer su pregunta anterior. Entonces, ¿cuál es la información que quieres de mí? Witira no respondió de inmediato. Echó un vistazo a Kale por un momento antes de comenzar a hablar con cautela. La tribu tigre está buscando información a cambio de espiar a Arm hasta el invierno. Para ser honesto contigo, queremos brindarles esa información si es posible, porque también necesitamos vengarnos de esa organización. Kale se limitó a mirar a Witira en silencio en lugar de responder. Witira luego continuó hablando. En realidad, no es una pieza de información muy difícil de obtener. Sin embargo, pensé que tendrías más conocimiento al respecto que nosotros. Conocimiento. Kale no ocultó su cautela ante el hecho de que la palabra, información, había cambiado a conocimiento. Sin embargo, Witira lentamente comenzó a explicar lo que necesitaba. Están buscando un área grande que no tenga mucha gente. En cuanto a la temperatura, cuanto más fría, mejor. Además, necesitan un bosque, y sería mejor si no hubiera ningún poder gobernante en el área. Pero todavía necesita tener una forma de conectarse con el mundo humano para que puedan intercambiar cualquier artículo necesario. Kale no podía entender por qué la tribu tigre necesitaría tal información. ¿Por qué quieren saber sobre un lugar así? Para que la tribu tigre pueda mudarse allí. En ese caso hay un... Kale no pudo terminar su oración mientras miraba hacia Witira. ¿Qué están tratando de hacer los tigres? Sí, tiene sentido que quieran información sobre ese lugar porque quieren mudarse. Por eso esperaba que conocieras un lugar adecuado. Kale no pudo decir nada. Sabía de un lugar así. Un lugar sin gente ni poder gobernante. Fresco, pero no frío, junto con un bosque. Al mismo tiempo tiene fácil acceso al comercio con humanos. La voz de Raon gritó en su cabeza. Sonaba como un concursante de un programa de juegos que estaba a punto de responder la pregunta ganadora. ¿Existe tal lugar, el bosque de la oscuridad? Kale naturalmente ignoró la respuesta de Raon. No estoy seguro, no puedo pensar en ningún lugar en este momento. ¿Por qué ignoró a Raon? Witira estaría preguntando porque no sabe la respuesta. La razón por la que preguntaba así era porque quería que Kale fuera quien trajera el bosque de la oscuridad. Comillas, de verdad. ¿Ves? La expresión de Witira en este momento era una que parecía decir que ella sabía que Kale sabía la respuesta a su pregunta. Ella parecía querer desesperadamente que Kale lo dijera. Humano, no lo sabes. Yo sí, solo repite después de mí. Bosque, de, la, oscuridad. No. No puedo hacerlo. Sí, no puedo pensar en ningún lugar en este momento. La expresión de Kale parecía realista. Realmente parecía que no lo sabía. Witira se mordió ligeramente los labios antes de asentir con la cabeza.
En ese caso podría informarnos si recuerda ese lugar la próxima vez que nos veamos. Por supuesto, yo haré eso. Kale no tenía planes de hacer eso. Me va a pedir que deje que los tigres vivan allí si digo el bosque de la oscuridad. Por supuesto, la tribu de las ballenas no pediría ese favor sin compensación. Probablemente lo compensarían de manera justa, sin embargo, Kale no quería eso. Acoger a la tribu tigre que quiere vengarse de la organización secreta fue como saltar frente a un tren. Bueno, sería beneficioso tener a los tigres con nosotros cuando bajen los caballeros del norte. Pero todavía no pensaba que esta fuera la respuesta correcta. Ya tenía un escuadrón de batalla de lobos. Cuando Kale organizó sus pensamientos, Witira comenzó a decir algo más. Oh, la organización va a enviar a un par de personas a través del océano primero en un intento de encontrar una ruta marítima donde puedan evitarnos. Sonaba muy casual. Kale inmediatamente preguntó de vuelta. ¿Vas a dejar que hagan eso? Sí, simplemente los observaremos. La razón de esto era obvia. Kale respondió de inmediato. ¿Quieres ver a dónde van? Sí. Sabía que ese era el caso. Las ballenas probablemente querían saber hacia dónde se dirigían. Esos miembros probablemente no irían directamente a la base occidental de ARM, pero deberían poder recopilar algo de información al respecto. Está bien, trabaja duro. Eso era lo que quería decir antes de terminar la conversación. Sin embargo, miró a su alrededor, sintiendo muchas miradas sobre él. Aigu, Ron, Beacrox, Choyan, Locke e incluso Pendrick. Aunque Rosalind, Hans, y Hong no estaban aquí, la mayor parte de su fuerza de batalla estaba mirándolo. Todos ellos eran personas que tenían sentimientos negativos hacia ARM. Pero todavía es demasiado. Kale encontró extraño que su nivel de ira parecía haber aumentado, sin embargo, solo pudo comenzar a hablar nuevamente después de ver las miradas frías de Ron y Choyan. Sí, trabaja duro. Compartirás la información conmigo. Por supuesto. Bueno. Choyan lo miraba a él y a Witira. Parecía que estaba listo para tomar su espada y correr salvajemente. Ron estaba apretando su daga con fuerza. Ese viejo todavía guarda rencor por su brazo. Sin embargo, el cobarde Kale terminó teniendo que decir una cosa más. Avíseme tan pronto como sepa a dónde van. Kale miró a su alrededor una vez más. Choyan asintió con la cabeza con satisfacción, mientras Ron comenzaba a sonreír y murmurar. Comillas. Necesito hacerlos toser sangre y morir de hambre. ¡Qué palabras tan aterradoras! Kale, que había tosido sangre y se moría de hambre después de usar el rayo de fuego, comenzó a temblar después de escuchar esas palabras. Luego empezó a pensar. Estas personas son demasiado para que un cobarde como yo las pueda manejar. Joven maestro Kale. ¿Qué pasa? Witira señaló un lugar detrás de Kale. Su acción hizo que Kale se diera la vuelta, solo para ver el caparazón de la tortuga dorada brillando al sol. Ese es tu barco. La voz de Witira temblaba. Kale no sabía esto mientras asentía con la cabeza. Sí, para ser más precisos, es un barco que pertenece a nuestro territorio. Lo descubrió de inmediato. Kale señaló a Mueller, que se movía inquieto hacia un lado sin poder acercarse a ellos. Él lo hizo. Film. Kale movió su dedo índice como una señal para que Mueller se acercara, y Mueller rápidamente corrió. Este mestizo enano y rata todavía era bajo, pero se había vuelto un poco gordo. Joven maestro, Nim, es un placer verte de nuevo. ¿Has estado bien? Yi. Mueller, que sonreía mientras saludaba a Kale, estaba mucho menos asustado que antes. Kale estaba sorprendido, pero le gustaba así. Esto era mejor que tener a Mueller asustado por todo. Sí, he estado bien. On y Hong quieren verte. Los 4 cenaremos juntos en algún momento. Hip. Mueller de repente comenzó a tener hipo. Sus hombros se cerraron mientras comenzaba a hablar con cautela. Los 2 gatitos respetados vinieron contigo. Sí, siguen hablando de ti. Deben estar muy emocionados de verte de nuevo. El rostro de Mueller palideció. A Kale no le importó esto cuando le presentó a Mueller a Witira. Es un mestizo enano y rata y tiene un gran talento.
¿Verdad, Mueller? Tanto Witira como Kale se volvieron para mirar a Mueller. Mueller se estremeció después de ver la belleza de Witira, antes de asentir vigorosamente con la cabeza y comenzar a gritar. Sí señor, este barco está diseñado para tener las capacidades ofensivas más fuertes y dominará los mares en el futuro. Nunca podrás encontrar otro barco como este. Witira asintió con la cabeza. Incluso ella podía decir que el barco dorado frente a ella tenía una defensa extremadamente fuerte. Aunque no podía decir qué tan fuertes serían las capacidades ofensivas de la nave, sabía que se completaría correctamente, ya que Kale estaba a cargo de ella. El joven maestro Kale realmente tiene buena previsión. Witira se sorprendió de cómo Kale ya estaba listo para la guerra naval. Joven maestro Kale, realmente eres increíble. Comillas, yo. Sí. Mueller dejó de hablar una vez que vio que Witira y Kale estaban charlando entre ellos una vez más. Quería explicar que esta nave tenía la mayor defensa del mundo, sin embargo, no tuvo el momento de hacerlo. Mientras estaba allí decepcionado, Kale le hizo una pregunta. Los planos de la villa. Están casi terminados, señor. Kale comenzó a sonreír. Kale estaba hablando de los planos de la nueva villa de Kale que se construiría en la costa de Ubar. Era una casa que le permitiría disfrutar con seguridad de la vida de holgazán, incluso durante una guerra. Mueller estaba describiendo los detalles de esta casa de ensueño. Planeo expandir el sótano tanto como sea posible y al mismo tiempo ser lo más resistente posible. También tendrá una defensa extremadamente fuerte. Pat, pat. Kale se inclinó para palmear al pequeño Mueller en el hombro. Tendrás que darlo todo para lograrlo. Sí señor, definitivamente lo voy a hacer. Definitivamente lo haré. Bueno, confiaré en ti. La palabra, confiaré, hizo que Mueller palideciera aún más. Sin embargo, Witira estaba asombrada. Aunque lo llaman villa, parece más como si estuviera construyendo una base secreta. Un edificio robusto con un gran sótano. Era perfecto para una base secreta. Witira también podía ver a los demás detrás de Kale. Choyan continuó asintiendo con la cabeza con una sonrisa en su rostro. Los demás también parecían bastante relajados. Realmente son especiales. Witira no compartió sus pensamientos mientras se volvía para hablar con Kale, quien había terminado de hablar con Mueller. Te irás mañana. Ese es el plan. Había pasado casi un año desde que Kale había visitado por última vez el reino Wiper. Pero había otra cosa que Kale necesitaba hacer antes de regresar. Asterisco asterisco asterisco. Kale regresó a la torre mágica justo antes de que pasara un año. Joven maestro, Nim, nos alegra verte de nuevo después de tanto tiempo. Kale estrechó la mano de la persona que tenía delante. Este era el antiguo señor del hijo secreto de la torre mágica, el que era hijo de un ciudadano y un mago del reino Wiper, la persona desafortunada que no podía usar maná. Él era el loco bastardo que era uno de los principales consejeros de Tunka. El hombre frente a Kale era Harold Kodiang. Harold, mucho tiempo sin verte. El hombre que tenía un odio total a la magia parecía mucho mejor que hace un año. ¿Dónde está Tunka? Estoy aquí. Kale soltó la mano de Harold y miró hacia el sonido de la voz. Shriek. La puerta de hierro oxidado se abrió y el gran Tunka salió del edificio. Tunka salía de la torre mágica. Este edificio, que era un recordatorio del terrible pasado de los ciudadanos del reino Wiper, estaba rodeado de malas hierbas. Te convertiste en el comandante en jefe. Ja ja ja, sí, soy el comandante en jefe. Tunka se rió de la declaración de Kale y respondió con entusiasmo. Sus ojos brillaban mientras miraba a Kale. Es por eso que quiero terminar con este recordatorio del pasado antes de empezar a trabajar como comandante en jefe. Tunka definitivamente emitía la vibra de un bastardo loco. Tunka señaló hacia la torre mágica detrás de él mientras le preguntaba a Kale. Lo destruirás tal como prometiste. Parte del trato del año pasado fue que Kale destruiría la torre mágica. Tunka parecía que mataría a Kale si Kale no planeaba mantener su parte del trato.
Por supuesto, eso nunca podría suceder debido a Choyan y los demás detrás de Kale, pero eso sería lo que Tunka querría hacer. ¿Lo ves? Kale empezó a hablar. Ni Tunka ni Kale habían cambiado mucho en el último año. Kale luego continuó con su habitual indiferencia. Soy alguien que cumple mi palabra. Ambos empezaron a sonreír. Haré que sea todo un espectáculo. Y obtendré ganancias en el proceso. El valor de los documentos y la semilla que había encontrado en el laboratorio subterráneo el año pasado había aumentado bastante. Jajajajaja. Tunka dejó escapar una carcajada. Parecía gustarle bastante las palabras de Kale. En ese momento, Raon comenzó a hablar en la cabeza de Kale. Humano, ya sabes. Kale se estremeció ante las repentinas palabras de Raon. Siempre se sentía incómodo cuando Raon actuaba así. ¿Qué planeaba decir esta vez? Para ser honesto contigo, disfruto rompiendo cosas. Por eso estoy muy emocionado ahora mismo. Vamos a volarlo. Raon estaba emocionado mientras pensaba en volar este monumento histórico. La declaración de Raon en realidad hizo que Kale comenzara a sonreír. En realidad, estamos pensando lo mismo por una vez. Raon y Kale se sentían de la misma manera. Honestamente hablando, Kale también estaba emocionado. Estaba emocionado por el espectáculo que pronto se llevaría a cabo. Capítulo 120. Encantado de conocerte, verte 3. Aunque Kale estaba emocionado, ver a Tunka reír como un lunático todavía no era una vista agradable. Lo romperás mañana. Tunka parecía un niño que quería saber cuál era su regalo de cumpleaños cuando le hizo la pregunta a Kale. Por eso Kale decidió aumentar las expectativas de Tunka. No. Comillas. ¿Qué? Tunka, así como Harol y los otros jefes, todos se pusieron rígidos. Kale miró sus expresiones rígidas y dio una respuesta refrescante. Romper es una palabra demasiado ligera. Lo destruiré por completo. ¿Qué? Ajajaja. Kale pudo ver a Tunka riendo maniáticamente antes de caminar hacia la base fuera de la torre mágica con los brazos abiertos. Muchos soldados se acercaron a saludar a Tunka cuando comenzó a gritar. ¿Escuchaste? Este símbolo de odio desaparecerá pronto. Pronto comenzará una nueva historia del reino Wiper. Boom, boom, boom. Los soldados empezaron a pisotear y vitorear. Me estoy cansando de esto. Kale estaba cansado de sus formas bárbaras. Harol Kodiang de repente se acercó a él y miró hacia Choyan, Locke y Rosalind, que estaban todos de pie detrás de Kale, antes de comenzar a hablar con Kale. Joven maestro, Nim, debes haberte sorprendido por la cantidad de soldados aquí. Estábamos entrenando cerca y trajimos a todos después de enterarnos de que ibas hacia nosotros, entrenando cerca. ¡Qué montón de tonterías! Kale estaba seguro de que habían traído a los soldados para elevar su moral al ver caer la torre mágica. Pero a Kale realmente no le importaba eso. Lentamente empezó a hablar. Supongo que eso tiene sentido. Está bien si vienen más personas. Será todo un espectáculo. Por supuesto, Kale era alguien que trabajaba duro, incluso por cosas que realmente no le importaban. Todos se están reuniendo para ver la explosión. Oh, conocerán la grandeza de mi bomba mágica. Sería mejor si hubiera más gente alrededor para verlo. Harol comenzó a observar a Kale después de ver lo tranquilo que estaba Kale. Este era alguien que conocía su secreto. Sin embargo, había pasado todo un año sin que Kale lo chantajeara ni siquiera pidiera nada. Luego regresó para completar su parte del trato del año pasado. Por cierto, ¿cómo vas a destruir la torre mágica? Magia. Disculpe. Kale comenzó a sonreír después de ver la expresión de asombro de Harol. Kale planeaba usar magia frente a personas que odiaban la magia. ¿Qué? ¿De qué otra manera lo destruirías? Harol miró hacia la mano de Kale que ahora estaba en su hombro. Pat, pat. La mano que estaba palmeando su hombro de repente dejó de moverse cuando Kale empezó a hablar de nuevo. No es muy entretenido destruir la torre mágica, el símbolo de la magia, usando magia. Harol se volvió para mirar a Kale después de escuchar su tono jovial. Permanezca en su carril. Tu parte del trato era que dependía de mí lo que hacía con la torre mágica y cómo la destruía.
El tono de Kale implicaba que no les permitiría volver a salir de su carril. Harold pudo ver a Kale y su grupo. Choyan se había ocupado fácilmente de Tunka la última vez que estuvieron aquí. El resto de ellos parecía ser casi tan fuerte como él. Esos expertos lo estaban mirando a él y a Kale. Kale le susurró en voz baja al oído de Harold. Tampoco estás en un lugar para decirme qué hacer. Harold dejó escapar un suspiro. El hombre que conocía el secreto de su nacimiento volvió después de un año para ponérselo en la cara mientras le decía que se mantuviera en su carril. La mirada de Harold comenzó a enfriarse lentamente. Este era el reino Wiper, su territorio. Sin embargo, Kale continuó hablando en ese momento. Tienes este reino en tus manos y vives como quieras. Yo soy de la misma manera. La mirada de Harold, que se volvía más fría a cada segundo, de repente se convirtió en confusión. Yo soy de la misma manera. Esa frase resonó una y otra vez en sus oídos. Miró hacia arriba e hizo contacto visual con Kale, quien continuó en un tono agradable. Me quedaré en mi carril, así que tú te quedas en el tuyo. Harold, cuya apariencia física lo hacía parecer una buena persona, lentamente comenzó a sonreír antes de que finalmente terminara riendo. Ja ja ja. Se rió por un rato hasta que notó que Tunka regresaba hacia ellos y finalmente saludó a Kale con una sonrisa. Sigues siendo el mismo, joven maestro Kale. Por eso estoy aún más feliz de verte de nuevo. Por supuesto, todavía soy un amante de la paz. Una vez más tienes esa sonrisa que tienes cuando te encuentras con el príncipe heredero. Kale ignoró el comentario de Raon e hizo contacto visual con el todavía emocionado Tunka. Sin embargo, la mirada de Tunka apuntaba a Choyan, que estaba de pie detrás de Kale. ¿Quieres pelear de nuevo? Será divertido darle una paliza a un comandante en jefe. La mirada de Choyan parecía estar llena de molestia cuando hizo a un lado la provocación de Tunka. Tunka no se acobardó ante el comentario de Choyan y en cambio pareció emocionarse aún más cuando comenzó a murmurar. Huele como si se hubiera vuelto aún más fuerte. Los hombros de Kale se estremecieron. Choyan se volvió aún más fuerte. Lentamente giró la cabeza para mirar a Choyan, quien inclinó ligeramente la cabeza. Siempre trabajo duro para proteger a todos. ¿Por qué? Ya eres súper fuerte. ¿Por qué necesitas hacer eso? Según lo que dijo la señorita Guitira, creo que fue la decisión correcta. La sonrisa pura pero fría de Choyan fue visible para Kale. Rápidamente volvió la cabeza. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Le preocupaba que Choyan quisiera participar en el ataque de la tribu Tigre y la tribu Ballena para diezmar la primera brigada de batalla de la organización secreta. Kale sabía que solo necesitaba darse la vuelta y pedirle a Choyan que averiguara la respuesta, sin embargo, no podía hacerlo. Tenía un sentimiento ominoso. Por eso eligió cambiar el tema de conversación. Casualmente comenzó a hablar con Tunka. Tunka, ¿qué tal una celebración esta noche? ¿Una celebración? Kale fingió entusiasmo y respondió a este idiota que no parecía entender. Sí, una celebración previa a la destrucción de la torre mágica. ¿Qué piensas? Jaja, me gusta. Realmente no eres como esos podridos nobles. Sabes un par de cosas. Sabes un par de cosas. Supongo que sé que estás en un tren al infierno. Este tonto estaba planeando cargar contra el imperio en lugar de atacar la selva primero. Kale observó a Tunka, quien felizmente les decía a los jefes que planearan una celebración. Luego miró lentamente hacia su grupo y comenzó a hablar. Descansemos un poco. Necesitaban descansar ahora para poder moverse por la noche. Asterisco asterisco asterisco. Pronto llegó la noche. Kale tenía una mirada de duda en su rostro mientras miraba hacia abajo. Choyan y Rosalind estaban hablando sobre las bombas que usarían mañana en un lado de la tienda mientras Kale seguía mirando hacia abajo con los brazos cruzados. Comillas. Esto es muy dudoso. De ningún modo, podemos hacer un buen trabajo. Ella está en lo correcto. Nuna, Raon y yo somos los mejores. Soy grande y poderoso. Hong y Raon gritaron todos seguidos. Sin embargo, esto solo hizo que Kale frunciera aún más el ceño. No sabía si podrían hacerlo.
Pero no es como si pudiera eliminar a las personas que se supone que deben participar en la celebración. Choi-An, Locke, Beacrox, Rosalind, Ron, Pendrick y Kale estaban programados para celebrar con Tunka. El gatito rojo, Hong, dio un paso adelante con confianza y se paró frente a Raon y On mientras abría el pecho. Los tres incluso podemos destruir un castillo. Eso era técnicamente cierto, ya que Raon solo era suficiente para hacer eso. Pero Kale estaba preocupado de que pudieran causar un desastre sin hacer las cosas correctamente. Kale pateó la caja grande junto a él. La caja sonaba como si estuviera llena. Los artículos que habían encontrado el año pasado en el laboratorio de investigación subterráneo estaban dentro de esta caja. Un dispositivo de almacenamiento de maná que utiliza los principios de los poderes antiguos. La razón para desarrollar resistencia mágica. Incluía los documentos de investigación para esos dos temas. Además, también había una semilla. Por supuesto, estas eran solo la mitad de las cosas que Kale había ganado en el laboratorio. Para ser específico, fue la mitad la que fue inútil. Tienes que volver a poner esto allí correctamente. Entendido. Kale pudo ver a Raon de 5 años chasquear la lengua y soltar un suspiro. Humanos débiles, somos más fuertes que tú. Deja de molestar, Jo. Kale no podía creerlo. Sin embargo, On y Hong también asintieron con la cabeza. Raon movió su pata delantera y la caja grande flotó en el aire y se volvió invisible. Estaremos de vuelta. Humano, eres débil, así que no bebas demasiado. Kale estaba lleno de incredulidad y no pudo decir nada. Hong se acercó a él y palmeó el pie de Kale con su pata delantera. Volveremos muy rápido. Puedo jugar al escondite con Nuna y el hermano menor dentro de la torre mágica una vez que hayamos terminado. Por supuesto. Hong y Raon se rieron disimuladamente mientras salían sigilosamente de la tienda, mientras On palmeaba el muslo de Kale para decirle que ella se ocuparía de ello. Luego, ella también salió lentamente de la tienda. Kale se rozó la cara con ambas manos. Sabía que lo harían bien, así que ¿por qué se sentía tan dudoso? Sin embargo, Kale terminó sintiendo un tipo diferente de incertidumbre después de ver a la siguiente persona que entró en su tienda. Disculpe, joven maestro, Nim. Sí. Nos dirigiremos a la guarida después de esto. La guarida del dragón dorado, donde vive un antiguo dragón. El solo pensar en ello dificultaba la respiración. Comillas, por supuesto. Tenía que ir allí, como no podía hacerlo cuando Raon, el miembro más fuerte de su equipo, quería ir. Entonces me pondré en contacto con Dragón Dorado, Nim por adelantado. Estoy seguro de que estará muy feliz. Por supuesto. Joven maestro, Nim. ¿Crees que una vez que lleguemos allí, qué? El guapo elfo pareció avergonzado. Kale estaba empezando a impacientarse cuando Pendrick comenzó a hablar con cautela una vez más. ¿Crees que podré encontrarme con el dragón, Nim, protegiéndote también una vez que lleguemos allí? Sí, podrás conocerlo. Ya veo. Estoy seguro de que seré el único elfo que conocerá a 2 Dragon Nims a la vez. Kale asintió con la cabeza con una expresión indiferente en su rostro. Las formas de vida como esta que eran súper enérgicas y puras realmente no encajaban bien con él. Yo, supongo que sí. Conoceremos a la persona que soy para curar en nuestro camino de regreso. La expresión de Kale se volvió seria. Sí, nos encontraremos con ellos después. Sí señor, entiendo. Le había pedido a Tasa que se pusiera en contacto con Mary cuando conoció a Tasa en la capital. Tasa miró a Kale con una mirada cálida cuando él le dijo que se trataba de deshacerse del dolor de Mary, pero Kale había dejado el recuerdo a un lado, ya que había encontrado que la cálida mirada de Tasa era molesta. Entonces no te molestaré más porque ya es muy tarde. Pendrick no usó magia de transformación, en cambio, solo bajó su capucha para taparse los oídos mientras salía de la tienda. Kale dejó escapar un suspiro y miró hacia las 2 personas que aún estaban en la tienda. Choi-An notó su mirada y comenzó a sonreír con torpeza. ¿Cómo va? ¿Lo ves? Era raro ver a Choi-An respondiendo así. Sin embargo, Kale no le dio a Choi-An ni un momento para responder, ya que él respondió con severidad.
Debes asegurarte de hacer un buen trabajo. Comillas. Sí, Kale, Nim. Kale escuchó la débil respuesta de Choyan antes de señalar hacia la entrada de la tienda. Creo que es hora de que nos unamos a la bebida. Claro, joven maestro Kale. Como dices, Kale, Nim. Kale abrió la solapa de la tienda y salió. Podía escuchar risas y cantos en toda la base de Tunka, a pesar de que era tarde en la noche. Kale miró en la dirección opuesta por un momento. Los niños que ahora tenían un promedio de 8 años probablemente estaban trabajando duro en este momento. Kale esperaba que el grupo de Tunka celebrara aún más mientras caminaba hacia ellos. Asterisco. A la mañana siguiente después de la celebración. El día en que la torre mágica desaparecería en la historia finalmente estaba aquí. Kale miró hacia la torre mágica con los brazos cruzados. La torre mágica era conocida por tener 20 pisos sobre el suelo y 3 pisos bajo tierra. Ya no tenía la extravagancia que solía tener en el pasado. Todo lo que estaba frente a él era un edificio oxidado lleno del aura de la muerte. Estoy deseando que llegue esto. Kale miró a su lado e hizo contacto visual con Tunka. Tunka, que todavía parecía un poco con resaca, estaba sonriendo. Aunque alguien podría pensar que estaba loco, su mirada seguía siendo aguda. Nuestros ciudadanos, un gran número de nuestros hermanos, murieron a causa de esa torre mágica. Estoy un poco decepcionado de que lo estés destruyendo con una bomba mágica, pero eso también es entretenido. Tiene razón, comandante Tunka, Nim. Nuestra historia comenzará pronto. Harold Kodiang agregó desde el lado de Tunka. Había muchos soldados pisando fuerte el suelo y golpeando el suelo con las puntas de sus lanzas con anticipación. Kale, Nim. Choyan se acercó a Kale en ese momento. Estamos listos. De verdad. La mirada de Kale se dirigió de nuevo a la torre mágica. Se colocaron un par de bombas de magia negra alrededor de la torre. Esta es la bomba mágica más nueva del gran y poderoso Raon. Esta era la bomba mágica de Raon, versión de 5 años. Lo detonaré una vez que dé la señal. Rosalind reunió su maná y esperó la orden de Kale. Rosalind, que había estado usando magia para disfrazarse desde que llegó al reino Wiper, estaba tranquila. Kale miró hacia Tunka y comenzó a hablar. Lo detonaremos pronto. No sería bueno que los soldados lo supieran. ¿Eso crees? Tunka se acercó a sus soldados y abrió los brazos. Parecía que tenía algo que decir de nuevo. Kale, que no estaba interesado en absoluto en lo que Tunka tenía que decir, se acercó a Rosalind para dar la orden. Sin embargo, Harold comenzó a acercarse a él. Harold, el hijo secreto del señor de la torre mágica. Harold miró a Kale y comenzó a hablar con suavidad. Debes estar decepcionado, joven maestro Kale. Acerca de... No lograste sacar nada de la torre mágica, e incluso tuviste que volarla después de no hacer nada con ella durante un año. Definitivamente estoy decepcionado. Realmente no, estoy muy emocionado. Kale tenía una sonrisa amarga en su rostro mientras respondía casualmente. Lo trataré como tirar algo de dinero. Sabes que soy rico. Definitivamente te ves como un noble cuando dices algo así. Puedes apostar que lo soy. No lo olvides. Kale podía sentir que el suelo comenzaba a temblar cuando dijo eso. Boom, boom, boom. Oh, oh, oh. Los soldados comenzaron a pisotear una vez más mientras comenzaban a cantar. Kale se volvió para mirarlos y terminó haciendo contacto visual con Tunka. Luego levantó la mano después de ver la expresión emocionada de Tunka. Hazlo. Estoy comenzando la cuenta regresiva de 5 segundos. Mana comenzó a fluctuar en la palma de Rosalind. 5. Los soldados comenzaron a pisotear aún más fuerte una vez que comenzó la cuenta regresiva. 4, 3, 2. Rosalind, Kale, Choyan, Ron y Beacrox se miraron el uno al otro. El maná salió disparado de la palma de Rosalind y corrió hacia las bombas mágicas. 1. Explota. Bang. BAANG. BOOM. Múltiples sonidos de explosiones resonaron en toda la zona. Era tan fuerte que ni siquiera se podía escuchar a los soldados pisando fuerte.
Esto es muy emocionante, muy emocionante. Podemos destruirlo por completo ya que nadie saldrá herido. Raon estaba emocionado por esto. Rumble. La torre mágica se está derrumbando. La torre mágica comenzó a derrumbarse mientras causaba una tormenta de polvo. La tormenta de polvo se precipitó hacia el grupo, a pesar de que todos estaban fuera del alcance de la explosión. Mujajajajaja. Está destruido. Está hecho. Kale podía escuchar la risa de Tunka y los vítores de los ciudadanos que habían sido oprimidos por la magia. Kale volvió a mirar a su lado. Loco bastardo. Harold sonreía hasta el punto de que parecía que se le iba a romper la boca. Este era el caso, a pesar de que estaba tratando de evitar sonreír. Harold parecía emocionado mientras miraba hacia Kale. ¿Tú también estás sonriendo, joven maestro, Nim? Kale también estaba sonriendo. Sí, eso fue refrescante. Fue refrescante ver derrumbarse la torre mágica. Kale sonreía mientras observaba esta visión por la que la mayoría de los magos del continente llorarían y lamentarían. Pero, ¿cómo podría no hacerlo? Kriik. La torre mágica comenzó a inclinarse hacia un lado comenzando desde el segundo piso. ¡Boom! Finalmente se inclinó completamente hacia un lado y se derrumbó al suelo. Cof cof. Maldita sea tanto polvo. Kale se tapó la boca con un pañuelo para protegerse del polvo. Humano, cogiste un resfriado. Kale ignoró las tonterías de Raon mientras miraba hacia la torre mágica que estaba cubierta de polvo. La torre mágica destruida se reveló lentamente. Boom, boom, boom. Oh, oh, oh. Los soldados se emocionaron aún más. Kale sintió la emoción detrás de él mientras se acercaba lentamente a la torre mágica destruida. Choyan y los demás entraron primero. Estás intentando echar un vistazo a los restos. Harold se rió disimuladamente mientras se acercaba a Kale. Sí, quiero echar un vistazo. Kale sonrió y se hizo a un lado como si estuviera invitando a Harold a caminar con él. Los dos hombres que estaban emocionados por razones completamente diferentes caminaron lentamente hacia la nube de polvo. Finalmente, pudieron ver lo que quedaba de la torre mágica. No. Harold cerró la boca para contener la risa. La torre mágica de 20 pisos había desaparecido y solo podían ver los restos en el suelo. Debes estar muy feliz. Harold asintió con la cabeza sin mirar a Kale. Estaba tan feliz que no se podía explicar con palabras. Había anhelado ver esto durante tanto tiempo. La magia nunca volvería a entrar en el reino Whisper. Esto trajo a Harold una inmensa alegría. En ese momento pudo escuchar la voz tranquila de Kale. Yo también estoy feliz. Harold se sintió extraño al escuchar el comentario de Kale. Kale no parecía que estuviera jugando con él. Realmente sonaba como si estuviera feliz. Harold se volvió lentamente para ver a Kale sonriendo. En ese momento, escucharon la voz de alguien. Fue Choyan. Los ojos de Kale comenzaron a nublarse. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Choyan señaló el subterráneo que era visible a través de la parte rota del primer piso. Sí, ahí abajo, en el cuarto piso secreto ahora ligeramente visible bajo tierra, estaba la caja que Raon y su equipo habían movido anoche. Kale estaba esperando escuchar el guión de Choyan que marcaría el comienzo del programa. Las palabras que Choyan había estado practicando durante muchos días comenzaron a salir lentamente. ¿Qué es esto? Esto es, debería yo reportarlo. Kale, Nim. ¡Qué terrible actuación! Mientras Kale quería agarrar a Choyan por el cuello, Beacrox empujó a Choyan hacia atrás y miró hacia abajo donde Choyan estaba mirando. Hay algo ahí. Como buen asesino, la actuación de Beacrox fue fabulosa. Beacrox miró hacia Kale. La mayoría de los documentos fueron destruidos por la explosión, dejando solo la más mínima cantidad de documentos de investigación. Kale lo había preparado a propósito. Beacrox empezó a hablar. Joven maestro, Nim. Ahora era el turno de Kale. Capítulo 121 Encantado de conocerte, verte 4. Humano, cuidado, cuidado. Te caerás y morirás si tropiezas.
Las quejas de Raon no llegaron a los oídos de Kale. Kale caminó hacia los restos destruidos que señaló Beacrox. ¿Qué está pasando? Por favor, echa un vistazo. Beacrox señaló un área oscura debajo de los restos. Kale miró hacia abajo y vio una caja que parecía haber sido rota en varios lugares por la explosión. En ese momento Kale dijo dos palabras mientras actuaba como si estuviera en shock. «Dios mío». Beacrox asintió con la cabeza ante la exclamación de Kale. Como era de esperar, el joven maestro es bueno actuando. Kale luego se dio la vuelta y miró hacia Beacrox cuando preguntó. «¿Qué tan abajo está?» «Parece ser más bajo que el tercer piso del sótano». Se suponía que esa era la línea de Choyan. «Ese sitio es». Pero Beacrox bloqueó a Choyan con su brazo izquierdo y respondió en su lugar. «Parece ser más bajo que el tercer piso del sótano». Comillas. «De verdad». Creak, creak. Kale escuchó los pasos acercándose a él y preguntó con una expresión seria. Había un cuarto piso hasta el sótano. ¿No dijeron que la torre mágica solo tenía 3 pisos de sótano? Eso es lo que también he oído. Kale ignoró por completo a Choyan por primera vez. Ni siquiera miró a Choyan, y en su lugar se dio la vuelta para hacer contacto visual con las personas que se le acercaban. La maga, Rosalind, comenzó a hablar con una expresión seria en su rostro. «Joven maestro, Nim, para ser honesto contigo, he oído que la torre mágica estaba llevando a cabo una investigación secreta». «Ah». Sonaba sorprendida mientras se cubría la boca con las manos. Actuó como si no supiera qué hacer mientras miraba detrás de Kale. Era como si hubiera dicho algo que la persona detrás de Kale no debería haber escuchado. «Asombroso». Kale aplaudió las habilidades de actuación de Rosalind mientras se giraba lentamente. Comillas. Jefe Harold. Harold Kodiang estaba mirando hacia Rosalind con una expresión extraña en su rostro. Lentamente volvió su mirada hacia Kale una vez que Kale lo llamó por su nombre. Una mirada desconocida de pasión apareció en los ojos de Harold cuando Kale empezó a hablar. «Parece que ha ocurrido algo inesperado, jefe Harold. ¿No te parece?» Comillas. Parece de esa manera. Harold estaba tratando de responder con un comportamiento tranquilo, pero no podía ocultar la codicia en su corazón. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos reunidos alrededor de la torre mágica rota?» Tunka y sus subordinados pronto llegaron. Los otros jefes también estaban llegando. Kale puso una mano en el hombro de Harold mientras comenzaba a hablar. «Tunka». Comillas. «¿Qué es?» Tunka parecía estar nervioso. Kale nunca antes había pronunciado su nombre con tanta seriedad pero con tanta amabilidad. «Parece que hemos encontrado un área oculta de la torre mágica. ¿Qué pasa con eso? No está completamente destruido». «Estúpido idiota». Kale quería golpear a Tunka en la cabeza pero se contuvo cuando dio una orden a su tripulación. «Ve a averiguar qué hay ahí abajo». «¿Y Harold?» «Sí, joven maestro, Nim». Kale miró a Harold y preguntó. «Estoy seguro de que nos ayudarás». «Por supuesto, te ayudaré, joven maestro, Nim». «Como si no supiera lo que estás pensando». Kale quería reírse del rostro codicioso de Harold, pero se centró en su actuación y siguió el juego. «Está bien, vete». Todos asintieron con la cabeza con expresiones serias como si hubiera sucedido algo inesperado. En ese momento, Choyan, quien se acercó a Kale, habló de manera relajada. Choyan estaba actuando correctamente por primera vez. «Kale, Nim, es peligroso allí abajo debido a las secuelas de la explosión. Por favor, espere aquí mientras bajamos a mirar». «Sí, humano. Eres débil, así que ve a sentarte a la sombra». ¿Por qué ambos están diciendo algo tan obvio? Kale no tenía nada que decir a estas declaraciones repetidamente obvias. ¿Por qué iría a un lugar tan peligroso? Entonces Kale simplemente permaneció en silencio. «Ellos están en lo correcto. Nuestros soldados y guerreros irán con ellos, así que no tienes que preocuparte, joven maestro, Nim». «¿Es así, jefe Harold?» «Sí, señor». Harold también parecía ansioso por entrar.
Kale asintió con la cabeza con una expresión relajada y le dio a Harold una advertencia. Por supuesto, todo lo que hay allí me pertenece. Lo sabes. Harold le devolvió la sonrisa. Por supuesto. Sin embargo, no lo venderá si es algo que no necesita. Obviamente. ¿Qué? ¿Quieres seguirlos para que no esconda nada? Eso es definitivamente parte de eso. Harold no ocultó sus pensamientos. Estaba preocupado porque el grupo de Kale ocultaba los artículos, pero también estaba ansioso por ver todo en ese laboratorio subterráneo. Ya veo. Harold, no quiero que tengamos tales mentiras entre nosotros. Así que adelante, humano débil, estás mintiendo de nuevo. Eres realmente bueno en eso. Ese es tu talento. Kale aparentemente tenía talento para mentir. Gracias por su comprensión. Haré todo lo posible para ayudarlos. Seguro. Simplemente no te lastimes. Beacrox tuvo que contener un bufido ante las últimas palabras de Kale. Ron le dio una palmada a su hijo en el hombro antes de dirigirse al sótano medio destruido. Naturalmente, Harold y sus subordinados los siguieron. Kale se alejó tranquilamente del lugar y los observó. Humano, es un poco decepcionante. ¿De qué estaría hablando Raon? Pusimos un montón de trampas y destruimos el lugar anoche. Kale recordó lo que acababa de decirle a Harold. No te lastimes. Kale quería reír. Él fue quien le dijo a Raon que instalara un montón de trampas, así como quien le dijo a Ron sobre la ubicación de las trampas para hacer que el grupo de Harold cayera en ellas. No pensarían que la información es más valiosa si tuvieran que sufrir un poco para obtenerla. Humano, tienes una sonrisa malvada en tu rostro. Y dame mi moneda de oro. Hice el trabajo. Una sonrisa malvada. Kale se tocó las comisuras de los labios con los dedos y rápidamente ocultó su sonrisa. Tunka. Kale se acercó a Tunka mientras Harold y los jefes se habían ido. Dos de los subordinados de Tunka, sus dos subordinados de mayor confianza, estaban parados detrás de él. Kale silenciosamente le hizo a Tunka una pregunta. Le dijiste a su Alteza el Príncipe Heredero que éramos amigos. Ejem. Era raro ver a Tunka tan sorprendido. Kale no perdió esta oportunidad de seguir hablando. Supongo que encontraremos algunos de los documentos de investigación de los magos en ese piso oculto. Si hay algún documento que los ayude a todos, planeo dárselos. Comillas. ¿Qué? Kale respondió con seriedad mientras Tunka permanecía allí con aspecto perdido como un idiota. ¿Y si es algo que podría hacerte daño? Las palabras, algo que podría hacerte daño, hicieron que la expresión de Tunka se volviera seria. Incluso un idiota que no pensaba mucho como Tunka sabía que era razonable que los magos tuvieran una investigación que pudiera dañarlos. Ese pensamiento hizo que Tunka comenzara a preocuparse. Sin embargo, entonces definitivamente te lo entregaré a ti también. La palabra, definitivamente, resonó en el oído de Tunka. Recordó cómo Kale había encontrado un barco para él y había venido a despedirse cuando se conocieron. Comillas. Deberías estar diciendo eso. No debería al menos pretender que no vende algo tan precioso para poder venderlo por un precio alto. Kale pareció sorprendido. Tunka, ¿crees que soy esa persona? No, no eres así. Sí, Kale Enituse, esta persona no era tan mezquina. Kale continuó hablando después de escuchar el comentario de Tunka. Dijiste que yo era tu amigo. Creo que un trato justo solo puede comenzar entre dos personas que estén al mismo nivel. No creo que seas el tipo de persona que intentará engañarme. Kale luego agregó en broma. No eres un bastardo mezquino como esos magos. Tunka comenzó a sonreír. La expresión de preocupación desapareció lentamente de su rostro y Tunka comenzó a reír a carcajadas. Tienes razón. De hecho yo no soy así. Ja 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 ja. Tunka se rió un rato. Sin embargo, su mirada todavía estaba enfocada en Kale. Nunca antes había visto a un noble así. Era un mundo diferente en comparación con esos nobles bastardos que eran más o menos perros para los magos del reino Wiper. Nadie, en serio, nadie lo había animado a él ni a sus subordinados. Sin embargo, ahora había encontrado a alguien que lo animaba. Amigo.
El propio Tunka se sorprendió después de decirle esa palabra al príncipe heredero del reino de Rohan. Sin embargo, ahora sentía que era bueno que hubiera usado esa palabra. Realmente eres una persona débil pero buena. Tunka había aprobado a un debilucho por primera vez en su vida. No digas cosas tan obvias. Kale lo aceptó como algo obvio mientras pensaba para sí mismo. Ahora Harold no puede intentar engañarme. Sigilosamente lo reforzó con Tunka una vez más. Un trato justo. Suena bien. Por supuesto. No soy un estafador. No están todos de acuerdo también. Los dos subordinados de Tunka asintieron con la cabeza. Tiene razón, comandante en jefe, Nim. Absolutamente. Debe ser justo. No había nada de malo en lo que había dicho Kale. Era correcto que las personas del mismo nivel tuvieran un trato justo. Incluso el propio Kale creía que este era el caso. Por eso esperó a que Beacrox y su equipo recuperaran la investigación y compartieran los resultados con todos una vez que volvieran a la superficie. Encontraron una caja medio destruida en el cuarto piso oculto del sótano. Una parte de los documentos dentro de la caja aún estaban intactos y el contenido giraba en torno a dos temas. Un dispositivo de almacenamiento de maná que utiliza los principios de los poderes antiguos. Las razones para desarrollar resistencia mágica. Ambos podrían convertirse en veneno para dañar el reino Wiper reformado. Asterisco asterisco asterisco. Estoy seguro de que la parte del reino Wiper conoce el valor de estos documentos mejor que nadie. Nadie respondió al comentario de Kale. Actualmente estaban en la tienda de los Chiefs. Tunka, Harold, así como los otros jefes, estaban todos reunidos con Kale. El grupo de Kale estaba a su lado como si lo estuvieran protegiendo. Sí, somos muy conscientes. Kale contuvo la risa mientras veía lo lentamente que Harold le respondía. Un dispositivo de almacenamiento de maná que utiliza los principios de los poderes antiguos. Harold era un alma pobre que odiaba la magia porque podía sentir maná, pero no podía convertirse en mago porque no podía almacenar maná. Sin embargo, un dispositivo de almacenamiento de maná, así como parte de la investigación al respecto, ahora estaba frente a él. Había aparecido algo que le daría la oportunidad de usar magia. Estoy seguro de que quiere tenerlo en sus manos. Kale tocó la pequeña bolsa de tela frente a él. Y este es supuestamente el dispositivo de almacenamiento de maná. Los ojos de Harold empezaron a brillar ante el comentario de Kale. Tienes razón, humano. Lo levanté. La semilla que Kale le había pasado a Raon hace un año era el dispositivo de almacenamiento de maná. Sin embargo, el artículo que Kale actualmente tiene en la mano no era esa semilla. Una vez que ese dispositivo de almacenamiento de maná brotó y luego desarrolló una planta. Simplemente tomó una de las plantas y extrajo la semilla. Por supuesto, esta semilla también fue modificada. Rosalind, esto se puede usar ahora. No, actualmente se encuentra en forma de semilla, pero está demasiado seco para ser utilizado. Sin embargo, es posible que pueda utilizar la semilla y los documentos de investigación para crear un nuevo dispositivo. Rosalind dejó de hablar y miró a escondidas hacia Harold. Kale también observó la reacción de Harold. Harold no pudo ocultar su codicia por esta semilla y los documentos de investigación, incluso si estaban dañados. Kale verificó esto antes de pasar al siguiente tema. La razón para desarrollar resistencia mágica. Esta también es una investigación tremenda. Esta vez, fue Tunka y los otros jefes se volvieron a estremecerse. La razón por la que fueron capaces de derrotar a los magos tuvo mucho que ver con su resistencia mágica. Este documento sobre el motivo del desarrollo de la resistencia mágica era algo que necesitaban, así como algo que no podían pasar a nadie más. Kale miró hacia Tunka. Tunka le devolvió la sonrisa. Kale se volvió y le preguntó al lado del reino Wiper. Bueno, es solo una parte de la investigación, por lo que probablemente no sea tan importante. Puedo tirarlo, ¿verdad? La mesa tembló. Alguien había pateado la mesa con ansiedad. Por supuesto, estaba bromeando. Alguien dejó escapar un suspiro. Puede que sea solo una parte, pero es información valiosa.
Kale recordó lo que Rosalind y Raon habían discutido con él antes. Joven maestro Kale, se necesitarían al menos 10 años para resolver las cosas solo con estos archivos. Aunque, solo hace 10 años que magos talentosos dirijan la investigación. Humano, necesitas poder controlar la magia para poder investigar eso. Kale se centró en esas palabras. Investigación que requirió magos para completar. Harold haría lo que fuera necesario para continuar la investigación. Para hacer eso, necesitaría contratar algunos magos. Rosalind se lo había señalado con precisión a Kale. Joven maestro Kale, podríamos tener la debilidad del reino Wiper en nuestras manos. Lo sabía. Hay muchas veces que tú y yo pensamos lo mismo. El liderazgo del reino Wiper, que afirmaba que su objetivo era deshacerse de la magia, estaba usando magos para realizar investigaciones mágicas. Algo así estaba destinado a suceder si el reino Wiper adquiría estos documentos y Kale solo necesitaba encontrar un informante para reunir alguna evidencia de ello. Rosalind y Kale sonreían mientras pensaban en tener esa información en sus manos mientras Raon miraba dentro de la caja y daba su opinión. Esto no es más que las sobras. La semilla real estaba a salvo en el laboratorio de Rosalind que a Raon le gustaba visitar. Tunka. Y, sí. Te entregaré estos documentos. La expresión de Tunka cambió rápidamente. ¿Quieres decir eso? Kale miró hacia Harold y asintió con la cabeza. Por supuesto. Kale golpeó la mesa con la bolsa de tela en la mano. Toc, toc. La semilla seca hizo un ruido sordo al golpear la mesa. El lado del reino Wiper se estremeció con cada toque. A Kale no le importó mientras procedía con lo que quería decir. Gasté 10 billones de gallones en esta torre mágica sin lograr ganar nada con ella. Ahora que he encontrado algo, planeo vendérselo todo. Tunka, ¿qué harías en esta situación? Comillas. Trataría de obtener la mayor compensación posible. Correcto. El jefe Harold empezó a fruncir el ceño. Si era el Kale que conocía, y si era él en la posición de Kale, intentaría recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Especialmente desde que la torre mágica ya no estaba. Pero nuestro estado financiero no es muy bueno en este momento. No tenían mucho dinero disponible porque se estaban preparando para una guerra con el Imperio. Sin embargo, Harold quería obtener esos 2 documentos, no importa qué. Pero tampoco podemos luchar contra ellos. Kale tenía una gran cantidad de poder. Su guerra contra el Imperio se retrasaría si comenzaran a luchar contra Kale. Retrasar la guerra por más tiempo no era bueno para la moral de los soldados. Intentará conseguir más de 10.000 millones ya que compró la torre mágica por 10.000 millones. El Imperio pagaría felizmente 10.000 millones de galones por él si Kale intentara vendérselos. Tanto Harold como Tunka eran muy conscientes de este hecho. Esto es lo que estoy pensando. Kale abrió su mano izquierda. Harold dejó escapar un grito ahogado. 5 dedos. 50 billones de gallones. Tunka gritó con sorpresa. Harold rápidamente comenzó a sonreír. Podemos negociar ahora que conocemos el punto de partida. Siempre empezaste más alto de lo que querías al principio de un trato. Harold estaba a punto de hablar para comenzar a negociar adecuadamente, pero Kale fue un poco más rápido. 50 billones. No, solo dame 5 billones. Disculpa. Harold preguntó con confusión. ¿De verdad dijo 5 billones? Kale puso una sonrisa suave y pura. Su cálida mirada pasó por los líderes de la sala. Sí, 5 billones. Ya había acordado vender los documentos reales al príncipe heredero por una suma considerable. Sería genial si los magos del reino de Rohan lograran devorar al reino Wiper una vez que el imperio lo debilitara. Kale recordó la conversación que tuvo con el príncipe heredero el invierno pasado. Asterisco. Kale, véndelo por 5 billones a esas pobres almas. No es como si fueras tú quien pagó los 10 billones para comprar la torre mágica en primer lugar. Planeaba vendérselo por 10 billones, pero haré lo que me ordene, Alteza. Bueno, ¿no sería genial si pudieras ser su benefactor?
¿Eso es lo que realmente estás buscando? No. Por supuesto. Terrible bastardo. Alberu maldijo a Kale mientras se echaba a reír. Kale también se rió con él. Asterisco asterisco asterisco. El reino Wiper está luchando actualmente. Siento que es un trato justo para tu situación actual. Tú, realmente, de verdad. Tunka no podía hablar correctamente mientras miraba a Kale con ojos llorosos. Kale encontró esto molesto pero mantuvo su sonrisa. Tunka finalmente se levantó de su silla y comenzó a gritar. Gracias, muchas gracias. Kale nunca había visto a alguien agradecerle después de comprar sobras por 5 billones de gallones. Sin embargo, Kale respondió naturalmente. Mientras tú sepas. Capítulo 122 Encantado de conocerte 5. Harold no podía entender la actitud tranquila de Kale. Mientras tú sepas. Esta fue una oportunidad para que Kale obtuviera una ganancia significativa. Tenía 2 documentos que podrían dañar al reino Wiper en sus manos. Pero no iba a ser codicioso. Harold no podía creerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, no tuvo más remedio que creerlo. Lo había oído con sus propios oídos. Esta es la persona que compró la torre mágica por 10 billones y ni siquiera la investigó. Kale había dicho que quería ser dueño del 20º piso de la torre mágica cuando hizo la compra. No envió a nadie a investigar después. Harold tuvo a alguien vigilando la torre en todo momento durante el año pasado, en caso de que Kale encontrara algo. Sin embargo, Kale realmente no hizo nada con la torre mágica desde que hizo la compra. Comillas. No eres codicioso de dinero. Harold no pudo evitar preguntar. Pudo ver a Kale negando con la cabeza. ¿Sabes cuánto dinero hay en el territorio en Ituse? Tenemos más dinero del que puedas imaginar. Soy el primer hijo de la familia en Ituse. Correcto. Harold se había olvidado de eso. Kale era alguien que no tenía ningún problema en gastar 10 billones de gallones como si no fuera nada. Kale dio una razón más para que el confundido Harold aceptara la situación. Sé que los documentos en mis manos son archivos que cualquiera de las potencias del continente querría obtener. No deseo estar en medio de la tormenta causada por eso. Sin embargo, Kale realmente no lo decía en serio. Sabía que el centro de la tormenta era el lugar más tranquilo. Kale quería la paz incluso mientras todos los demás estaban en guerra. Por eso se lo estaba vendiendo tanto al reino Wiper como al príncipe heredero. Joven maestro, Nim, estás diciendo que no quieres estar en una situación peligrosa, así que nos lo venderás ahora mismo. ¿Es así? Sí, eso es correcto. Como sabes, soy un amante de la paz. Esta razón era aceptable para Harold, ya que Kale era la persona que ni siquiera quería revelar la identidad de Harold. Harold se apartó de Kale y miró alrededor de la tienda. Los otros jefes parecían tener todavía algunas preguntas, pero Tunka y el lado de los guerreros parecían estar asombrados por Kale. De todos modos, es algo que necesito. El dispositivo de almacenamiento de maná era extremadamente tentador, ya que se decía que imitaba poderes antiguos. Harold y los demás en el reino Wiper consideraban que los poderes antiguos eran los mayores poderes. Suena bien para mí, comandante Tunka. Nim, ¿qué piensa? Tunka no respondió a la pregunta de Harold y en su lugar extendió su gran mano hacia Kale. La expresión seria de Tunka, que era extremadamente diferente a su expresión idiota habitual, le explicaba sus sinceros sentimientos a Kale. Muchas gracias. Kale se puso de pie y estrechó la mano de Tunka. Si estás agradecido, no te olvides de esto. Por supuesto, no me olvidaré de tu benevolencia. Con Tunka como representante, Wiper compró los documentos que se encontraron en el laboratorio secreto de la torre mágica de Kale en Ituse por 5 billones de gallones. El contrato se resolvió rápidamente porque el reino Wiper se apresuró a hacerlo. Kale regresó a su tienda después de que se firmó el contrato. ¿Por qué me sigues aquí? Kale miró hacia Choyan, que lo seguía al interior de su tienda. Choyan tenía el contrato y una nota por 5 billones de gallones. Kale, Nim. ¿Qué?
Kale desabrochó el botón superior de su camisa que casi lo había estado asfixiando toda la mañana y no le prestó mucha atención a Choi-an. «Realmente eres increíble, Kale, Nim». Por eso se sorprendió. «Kale, Nim, tus habilidades son de primera categoría. No creo que haya nadie más que tenga tanto talento en este tipo de estrategia, no. Soy terrible en este aspecto». «Estabas tratando de decir estafa». Kale recordó lo terrible que había sido la actuación de Choi-an. «Sin embargo, creo que sería mejor tener el mayor cuidado posible con la próxima persona con la que planeamos reunirnos». Kale finalmente se dio cuenta de por qué Choi-an lo había seguido de regreso a su tienda. El individuo con el que planeaban encontrarse a continuación era el dragón dorado. «Kale, Nim, es posible que siempre estés haciendo un movimiento mirando 2 pasos adelante, pero ese dragón es fuerte. Es posible que tanto Raon como yo no seamos suficientes. Cree que no seré suficiente. Soy mucho más fuerte de lo que piensas». La respuesta de Raon llenó la mente de Kale, pero Kale estuvo de acuerdo con Choi-an por una vez. Choi-an se quedó en silencio observando a Kale. «Sí, Choi-an, tienes razón». La expresión de Choi-an se iluminó un poco después de ver que Kale estaba de acuerdo con él. Aunque a Kale no le importaba eso. Ya había pensado en este encuentro con el dragón dorado muchas veces. En términos de prioridades para esta reunión, fue la seguridad primero, la seguridad segunda y la seguridad tercera. Esa era la única forma de asegurarse de que no muriera. «Choi-an, te dejaré el frente esta vez. ¿Qué piensas?» Choi-an asintió vigorosamente con la cabeza. Eso era lo que había querido. Era la mejor opción para proteger a Kale desde el frente. «Sí, por favor déjemelo a mí. Protegeré a Kale, Nim y a todos los demás también. Usaré todo lo que tenga para asegurarme de ello». Este tipo de respuesta era lo que Kale quería escuchar. Si Choi-an iba a ser así, valía la pena intentar hablar con este dragón dorado. Choi-an nunca había usado toda su fuerza para luchar hasta ahora. Eso fue lo mismo para Raon también. «Estoy aquí, humano débil. Otro dragón ni siquiera puede compararse conmigo». Kale, naturalmente, ignoró el farol de Raon. «Entonces me prepararé para que nos vayamos mañana». «Bueno, asegúrate de descansar una vez que hayas terminado». «Sí, Kale, Nim». Kale se sintió en paz una vez que Choi-an salió de la tienda. Sin embargo, no estaba solo. Kale sacó una moneda de oro de su bolsillo y la arrojó al aire. «Aquí». «UHH». Raon apareció en el aire y agarró con cuidado la moneda de oro con sus 2 patas delanteras. Esto es una moneda de oro». Esta fue la recompensa por la participación de Raon en la destrucción de la torre mágica. Aunque 10 monedas de plata y una moneda de oro valían lo mismo, Raon parecía estar concentrado en esta moneda de oro. Kale acarició lentamente la cabeza redonda de Raon. «No es genial». «Es genial, humano. Maravilloso. Gracias. Trabajaré aún más duro». «Bueno». Luego, con cautela comenzó a susurrarle a Raon. Sin embargo, había prometido darle a Raon una moneda de oro. «Oni-hong». Quería decir que Oni-hong no deberían saberlo. Quería que Raon lo mantuviera en secreto. Sin embargo, escuchó algunos gritos extraños en la entrada de la tienda. «Miau, jeje, miau». Hubo risas mezcladas con los maullidos. Kale pudo ver a 2 gatitos arrastrándose hacia su tienda sin siquiera llamar. Por supuesto, eran Oni-hong. «Ustedes bastardos astutos». Kale continuó hablando después de ver sus ojos brillantes. «Bien aquí». 2 monedas de oro volaron por la habitación y Oni-hong las atraparon en el aire, mostrando más agilidad que nunca. Kale observó a On-hong y Raon riendo mientras sostenían sus monedas de oro antes de acostarse en la cama. Solo espero que no sea un dragón loco». Kale esperaba que el dragón dorado que iban a conocer fuera normal. Los 3 niños con un promedio de 8 años hicieron guardia mientras él dormía. Estos niños eran mucho más fuertes que la mayoría de las brigadas de caballeros promedio. Asterisco. A la mañana siguiente. Aunque era temprano en la mañana, Tunka y los otros jefes salieron para despedirse de Kale.
Kale nunca antes había visto una expresión así en el rostro de Tunka. Tunka parecía avergonzado cuando comenzó a hablar. ¿Vas a hacer turismo un poco? Sí, le dije al jefe Harold mi itinerario, así que no tienes que preocuparte de que te apuñale por la espalda. No me preocuparé, Kale, confío en ti. Kale se sintió disgustado al escuchar a Tunka llamar su nombre suavemente de esa manera. Se volvió aún peor cuando Tunka continuó hablando. Puedes relajarte mientras estés en el reino Wiper. Y no dudes en avisarme si alguna vez estás en problemas. Kale estaba bien con un Tunka loco, pero este Tunka extremadamente agradable hizo que Kale se sintiera incómodo. Gracias, lo tendré en mente. Deseo tu victoria contra el Imperio. Por supuesto. Kale comenzó a pensar mientras observaba a Tunka asentir con la cabeza como si esa fuera una conclusión inevitable. El reino Wiper no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra. Sin embargo, contrariamente a la opinión de Kale, las fuerzas de todo el continente tenían opiniones diferentes. Vieron esto como una guerra entre el Imperio, que estaba en caos después de la destrucción de la Iglesia del Sol, y el reino Wiper, que era un grupo muy unido que se especializaba en ofensivas. Muchos pensaban que era difícil determinar los resultados de la guerra. Eso se debió a que el objetivo del reino Wiper no parecía apoderarse del Imperio. Simplemente parecían concentrados en tomar el control de algunos de los castillos del Imperio. Además, parecía lógico que el reino Wiper fuera tras el Imperio. Con el desarrollo de la alquimia, el Imperio tuvo una conexión más fuerte con la magia que la mayoría de los otros reinos. Pero este es el Imperio al que se está enfrentando. Kale determinó que el Imperio ganaría la guerra cuando extendió su mano para estrechar la de Tunka. Tunka pensó que era un apretón de manos de despedida, por lo que inmediatamente comenzó a estrecharlo. Sin embargo, Kale dio un paso adelante y le susurró al oído a Tunka. La alquimia es más astuta que la magia. Protege a tus guerreros con resistencia mágica. Los hombros de Tunka se estremecieron. Kale sonrió a las personas que se preguntaban de qué estaban hablando y agregó algo más. Estoy seguro de que el Imperio tiene un topo en tu ejército. Aunque probablemente ya haya investigado, busque de nuevo si no los encontró. Empiece por las personas cercanas a usted. Ese es el método habitual del príncipe imperial. Asegúrate de encontrar el topo. Kale se alejó de Tunka y miró a los ojos de Tunka mientras decía la siguiente parte. Mátalos. Las pupilas de Tunka comenzaron a temblar. Kale soltó la mano de Tunka y preguntó gentilmente. ¿No confías en mí? Confío en ti. Kale estaba satisfecho con la respuesta de Tunka. El Imperio ganará. Sin embargo, Kale esperaba que el reino Wiper durara el mayor tiempo posible y molestara al Imperio. Eso le daría tiempo al reino de Rohan para fortalecerse y desarrollar su alianza con el reino de Brek. Tenemos que prepararnos antes de que baje el norte. En el momento en que la Alianza del Norte comenzara a hacer su movimiento, Alberu tomaría el control del reino Rohan y lucharía contra ellos. Entonces que tengas un buen viaje. Hasta la próxima. Kale respondió a Tunka con una sonrisa. La próxima. No hay ninguna razón para que vuelva a verte. Kale caminó hacia el carruaje y le dijo a Pendrick, que estaba de pie con la capucha bajada, la orden. Vámonos. Era hora de dirigirse a la guarida del dragón dorado, un antiguo dragón que había vivido durante mucho tiempo. Asterisco asterisco asterisco. Kale se aferró a su cuello. Hacía frío aquí, a pesar de que era verano. No, como demostró la nieve debajo de sus zapatos, este lugar estaba frío. Kale le preguntó a Locke, quien estaba frente a él. Locke, ¿no has estado aquí antes? Sí, señor, no esperaba que estuviera aquí. Cof. Kale tosió y sollozó, su nariz estaba moqueando. Rosalind se rió entre dientes y le entregó un pañuelo y Kale se tapó la nariz con él. Pendrick, ¿es este el lugar? Sí, esto es. Kale no esperaba que estuviera aquí. Kale pensó en el collar que estaba debajo de las capas de ropa que llevaba. Era el collar absorbente, el collar que te permitía almacenar un poder de cualquier afinidad en tu interior. Había enviado a Locke al monte Yelia para encontrar este collar.
Kale recordó cómo Locke había traído el collar y cómo había usado el poder para apagar el fuego en la jungla. Kale se paró en el pico nevado y miró hacia abajo. El monte Yelia era conocido como una de las montañas más peligrosas de todo el continente. ¿Quién sabía que la guarida de un dragón estaría aquí? El dragón dorado vivía en el lugar donde Locke se había llevado el collar. Pendrick, ¿qué tenemos que hacer ahora? Estaban en la cima, pero no vieron la guarida. Pendrick habló con una cara que parecía estar extremadamente emocionado pero también extremadamente débil y podría caerse en cualquier momento. Solo tenemos que esperar. Comillas. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Dragón Nim quiera vernos. Comillas. ¿Qué? Vamos a esperar en esta nieve helada. Kale miró a su alrededor para ver a todos envueltos en pieles. Beacrox estaba mirando a Pendrick con una mirada cruel. Su mirada parecía estar preguntando cómo podía haber una respuesta tan tonta. A Beacrox no parecía gustarle el frío. En ese momento Pendrick preguntó cautelosamente a Kale. Pero joven maestro, Nim, ¿cuándo podré conocer a Dragón Nim? Se teletransportará cuando le digas la ubicación. Kale comenzó a sonreír. No. Entonces, ¿cómo llegará aquí? Elfo, estoy justo detrás de ti. Pero, ¿por qué este no tan grande dragón no vino a saludarnos? La voz viciosa de Raon hizo eco en la mente de Kale. Kale quería repetir las palabras de Raon a Pendrick palabra por palabra. Pendrick. Sí. Detrás de ti, Pero en ese momento, la montaña comenzó a temblar. Bien, por supuesto que debería venir a recibirnos. El gran y poderoso Raon Miru está aquí. Kale pudo escuchar la voz triunfal de Raon cuando extendió la mano con urgencia y agarró el hombro de Choyan. ¡Boom! La nieve en la cima se disparó en el aire. No, para ser precisos, la punta del pico se disparó. Todos apenas lograron encontrar el equilibrio mientras miraban el centro del pico. Kale estaba haciendo lo mismo. Oh, finalmente podemos encontrarnos con Dragón Nim. Pendrick juntó las manos y se volvió loco. Realmente parecía uno de esos devotos creyentes. Kale rápidamente se paró detrás de Choyan e indicó a Rosalind y los demás que se pararan a sus lados y detrás de él. Sería malo si el dragón lanza un ataque de aliento. El dragón dorado podía lanzar un ataque de aliento porque era un dragón adulto. Kale se sintió aliviado después de que todos los demás lo rodearon. ¡Boom! El pico que se disparó de repente se detuvo en el aire para revelar una gran cueva. Kale observó que en todas las demás direcciones que no fueran donde se encontraban había avalanchas bajando de la montaña. Fue en ese momento. Había dejado de nevar. La nieve que había cubierto todo el pico de la montaña de repente dejó de caer del cielo. Era el dragón el que hacía nevar. ¿Cómo puede haber un Munchkin? Raon también podría hacer esto. Kale se preguntó si había subestimado la utilidad de Raon hasta ahora. Pero no pudo pensar más en eso cuando escuchó a alguien caminar hacia ellos. Clic, clic. El grupo de Kale contenía la respiración mientras los pasos se acercaban. Clic, clic. Los pasos rítmicos provenían de la cueva. Kale pudo ver lo que parecía una muñeca saliendo de la cueva. Y finalmente, el individuo salió de la oscuridad hacia la luz. Era un elfo con un hermoso cabello rubio. Este elfo era tan hermoso que incluso las ballenas parecían feas en comparación. Kale pudo ver que el elfo comenzaba a sonreír. Plaf. Pendrick se arrodilló. Eso le dio a Kale la confirmación que necesitaba. Este era el dragón dorado. Este era un miembro de la loca raza dragón. Fue en ese momento. Yo primero. Cuando Kale se estremeció ante el repentino grito de Raon. Sop. Pendrick jadeó sorprendido. Una pequeña mancha negra pasó corriendo a su lado. Pendrick parecía asombrado mientras gritaba hacia la mancha negra. Dragón negro, Nim. Por supuesto, la mancha negra era Raon. Kale suspiró y vio a Raon volar hacia el elfo rubio sin darle tiempo a Kale para detenerlo. El pequeño dragón negro llegó instantáneamente frente al elfo rubio.
El elfo rubio dejó escapar un grito de sorpresa y miró a Raon con una expresión extraña. Raon abrió las alas de par en par frente al dragón dorado que parecía un elfo y comenzó a hablar con confianza. Encantada de conocerte. Raon parecía estar emocionado. La expresión del elfo rubio se volvió aún más extraña. Sin embargo, Raon no se detuvo. Soy el gran y poderoso Raon Miru. ¿Quién eres tú? Los ojos redondos de Raon parecían estar llenos de anticipación mientras miraba al elfo rubio. El elfo rubio finalmente comenzó a hablar después de un momento de silencio. ¿Qué demonios? Eres realmente un dragón. Hay un dragón que le diría, encantado de conocerte, a otro dragón. El dragón dorado parecía estar preguntando cómo podría haber una existencia tan extraña. Kale había esperado esto. Este era un dragón real, la raza que se decía que era egoísta y orgullosa. No había forma de que seres tan egoístas se saludaran felizmente. Era más probable que se pelearan entre ellos mientras decían que eran los mejores. Kale tocó la espalda de Choyan. Choyan inmediatamente puso su mano en el mango de su espada. Se estaba preparando por si acaso el dragón dorado comenzaba a causar un alboroto.